Dios les bendiga y es una bendición estar una vez más acá reunidos para seguir buscando al Señor, aprendiendo de Él, aprendiendo de lo que Él ha dejado en su palabra, ¿verdad? Que es como un manual, que a veces nos perdemos un montón de funciones de ciertos aparatos, yo lo he dicho, por no conocer el manual. Entonces, cuando nos acercamos delante del Señor para aprender, es una oportunidad para seguir aprendiendo. Quiero dar algunos anuncios. El día martes estamos orando a las 7 de la mañana, nuestro servicio virtual de oración, y esta semana empezamos a estudiar un poco acerca de la oración y la intercesión con nuestra hermana Vero, y esta semana continuaremos aprendiendo. Y también el día 24 de septiembre tendremos la visita del pastor y salmista Luis Edelman. El pastor Luis Edelman es pastor de la iglesia Generación que Cree en Quetzaltenango. Bueno, tiene iglesias en Quetzaltenango, en Almolonga y no recuerdo en qué otros lugares. Y también Dios lo ha levantado como un ministro de alabanza. Él fue pastor del área de alabanza de Iglesia Miel San Marcos, Ministerios Elim, y Dios lo sigue usando poderosamente. De hecho, su música también la pueden ver o escuchar mejor a través de Spotify y otras plataformas de streaming, y también lo pueden encontrar en YouTube. Y hoy quiero que me acompañen vamos a leer algunos versos de la palabra en Primera de Timoteo 1 y versículo 5, y es un pasaje en el cual Dios me ha hablado muchas veces, y es uno de los versículos que ha marcado mi vida y lo tengo muy presente en mi corazón, y quiero que lo leamos esta mañana. Y dice: pues el propósito de este mandamiento, dice, es el amor, dice, nacido de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Dice, vamos a orar una vez más en esta mañana y vamos a pedirle al Señor que Él nos hable el día de hoy. Papito, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tu palabra desciende, Señor, como agua viva que sacia nuestra sed, desciende como leche espiritual, Señor, que es alimento para nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por ello, y te pedimos que hoy, Señor, podamos recibirla, ponerla por obra, Señor, no ser solamente oidores olvidadizos, sino aplicarla, Señor, y que esa palabra llegue como espada de dos filos hasta lo más profundo, Señor, de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Fíjense que estaba recordando estos días a mi abuelito materno, Ramiro Santisteban, porque fue una persona que buscó mucho al Señor, y además se convirtió en un ejemplo para toda la familia, para todos nosotros. Dios le permitió llegar a los caminos del Señor. Él me contaba cuando yo era niño que por un tiempo él se alejó de la iglesia. No recuerdo qué motivos tuvo, qué problemas atravesó, pero él tomó la decisión de alejarse. Y a él le gustaba mucho el deporte, le gustaba jugar fútbol, entrenaba un equipo de fútbol de niños. Y entonces yo me imagino así como Pedro cuando se decepcionó del evangelio que había seguido, porque Pedro había creído en un evangelio donde Jesús era el rey,
y donde Jesús iba a tomar el reino quizá, y donde incluso llegan aquella mamá y dice: Señor, yo quiero que cuando estés en tu reino, porque sabemos que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, queremos que uno de mis hijos se siente a tu mano izquierda y el otro a tu mano derecha. Recuerdo que en un discipulado que tuvimos, que estuvimos estudiando la vida de los apóstoles, leíamos que la familia de Juan y Jacob, y era la mamá de Juan y Jacob la que estaba hablando con Jesús, era una familia que tenía una empresa de pesca, y yo me imagino que han de haber tenido mucho dinero, e incluso la Biblia también menciona que dentro de las mujeres que apoyaban a Jesús estaba ella. Y ahora está pidiendo algo para sus hijos, porque tenía una expectativa respecto al Evangelio, respecto a lo que Jesús venía a hacer. Y entonces dice: bueno, qué bien, porque ya está aquí el nuevo rey, vamos a ser libres de la opresión de los romanos. Pero luego, cuando las cosas no suceden como nosotros muchas veces creemos o pensamos, puede venir desilusión, ¿verdad? Y desánimo. De hecho, desilusión es cuando estamos ilusionados por algo, esperando algo con una expectativa de lo que creemos que va a pasar, y de pronto no sucede. Y la Biblia está lleno de ejemplos como este, como el ejemplo de Pedro, que deja el Evangelio y le había dicho: hasta mi vida daré por ti y no voy a dejar que te lleven a la cruz. Y cuando llegan a capturar a Jesús, saca su espada y le corta la oreja a uno de los que venía a apresarlo. Pero luego Jesús lo reprende y le pega la oreja a este personaje. Y luego ahora está en la entrada donde Jesús es llevado, y dicen: miren, él también es de los discípulos de Jesús. Y él empieza a negar y empieza a maldecir, como para demostrar que él no era discípulo de Jesús. Y entonces también me imagino aquellas personas que menciona la Biblia, que iban camino a Emaús, iban tristes y cabizbajos y pensando y diciendo: lástima, creímos que Él era el Rey, creímos que Él era el Salvador, creímos que Él venía a liberarnos de la opresión de los romanos, y Jesús va a la par de ellos, y cuéntenme y díganme, ¿y cómo es? Y Él escuchándolos, y dice la Biblia que no se dieron cuenta que era Jesús hasta que partió el pan. Miren qué interesante, porque cuando ellos iban, dice que les dicen: quédate aquí con nosotros, porque ya de noche es peligroso, te pueden asaltar. Acuérdate aquella historia que contó Jesús del samaritano. Había una persona que había sido asaltada en el camino y golpeada. Mejor quédate aquí y no sigas. Pero cuando ellos descubrieron que era Jesús el que les había hablado, dice que salieron en esa hora corriendo, y no les importó lo que habían dicho, que podía ser peligroso el camino. Fueron a Jerusalén a dar las buenas nuevas de que Jesús había resucitado. Estábamos viendo una serie recientemente con Miriam, y veíamos en esa serie un personaje que lo habían dado por muerto y había tenido un accidente y había perdido la memoria, y luego vuelve a aparecer cuando recupera la memoria, y decíamos: ¿cómo se ha de sentir haber perdido a alguien, darlo por perdido, y luego recuperar nuevamente esa ilusión? Ahora viene el Señor y Él nos entiende, porque dice que no tenemos un sumo sacerdote
que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero permaneció sin pecado, dice. Y entonces Él sabe que en algún momento puede venir esa desilusión a nuestra vida. Teníamos una expectativa del Evangelio, teníamos una expectativa de la iglesia, teníamos una expectativa de los hermanos, y de pronto alguien nos rompió el corazón, por así decirlo, o nos desilusionó de lo que nosotros creíamos. Porque cuando venimos al Señor la primera vez, hubo un impacto de Dios en nuestra vida. Hubo un impacto de Dios de, en primer lugar, saber que nosotros éramos pecadores, que habíamos cometido cosas que nos alejaban de Dios y las cuales muchas veces nos hacían sentir mal. Y ahora dice, por ejemplo, en un salmo, bienaventurado aquel hombre que Dios perdona su pecado, dice. ¿Cómo es cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una discusión o un desacuerdo con alguien que nosotros queremos, que nosotros amamos, que nos llevamos bien, y de pronto hay un rompimiento quizá en esa armonía, y estamos así peleando, a veces con la pareja, ¿verdad? Con el cónyuge, a veces con un familiar, con un amigo, y estamos molestos, pero en el fondo nos sentimos mal porque nos llevábamos bien, porque amábamos a esa persona, porque esa persona quizá fue de bendición para nosotros o ha sido de bendición. Y lo mismo sucede con Dios, porque cuando estamos lejos de Dios, está ese sentimiento de saber que nos falta algo. La semana pasada hablábamos de la samaritana, ¿verdad? Que había buscado llenar el vacío de su vida y no había podido llenarlo. Y entonces de pronto llega Jesús y nos impacta. De pronto se revela Dios a nuestra vida, viene el Espíritu Santo, nos redarguye de pecado, y entonces viene el Señor y quebranta nuestro corazón, y llegamos ante Él, y dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente y viene a los caminos del Señor. Entonces viene el Señor y dice, le habla a una iglesia en Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso, y le dice, qué bueno que tienes obras, que pruebas a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, pero tengo contra ti, les dice, que has dejado tu primer amor, dice. Y entonces empezamos a ver que en el caminar y en esa desilusión, muchos se van de la iglesia y dicen, ya no quiero saber nada de los hermanos, no quiero saber nada de las iglesias, mi relación es mía y entre Dios, pero no quiero saber nada de esa gente imperfecta que me causó desilusión, que me rompió el corazón. O también quizá puede decir, bueno, yo venía pensando que el Señor iba a sanar a un familiar mío, yo venía pensando que el Señor iba a proveerme esto que necesitaba, y yo pensaba y pensamos y traemos muchos pensamientos. Pero hay un pasaje en Isaías que dice que así como son más altos, dice, los cielos que la tierra, dice, así son más altos sus pensamientos que nuestros pensamientos, dice, y sus caminos más que nuestros caminos, dice. Yo lo he mencionado en varias ocasiones y es una historia que me bendice mucho también, la historia de José, porque él había recibido una revelación de Dios. Dios se había mostrado a él, le había dado sueños,
le había mostrado que el sol, la luna, las estrellas se inclinaban ante él, que las espigas se inclinaban ante él. Pero ahora él está en un momento que es propenso a desilusión, porque lo que él había creído no se estaba manifestando en su vida, sino que era todo lo contrario. Yo me imagino a José, por ejemplo, en el foso, o en el pozo ese, donde lo tiraron sus hermanos. Me imagino el desierto en Canaán, me imagino ese lugar oscuro, algo húmedo, quizá con animales, y él sin su túnica, humillado, quizá herido emocionalmente, porque habían sido sus propios hermanos los que lo habían lanzado. ¿Cuántas personas hay hoy en la iglesia que sus propios hermanos los han lanzado al foso? Sus propios hermanos los han tomado y han sentido envidia por la túnica de colores, y han de haber dicho, porque él tiene más privilegios, tiene más dones que yo, porque a él sí lo llaman a cantar, a él sí lo llaman a predicar. Y luego han venido y han lanzado al foso a muchas personas. Y por eso es de que hoy mucha gente no quiere saber de Dios. Y hablábamos que dice la Biblia que no ha de venir el anticristo sin que antes venga la apostasía, dice. Va a haber una apostasía generalizada en todo el mundo, y la estamos viendo ya. Cuando uno le quiere hablar a alguien del Señor y empieza uno a sacar los versículos, no, si esos versículos yo ya me los sé, si yo estuve no sé cuántos años en tal ministerio o en tal iglesia. Incluso llegan a decir, yo fui al instituto bíblico tal, o estudié teología en tal lugar. ¿Qué me vas a enseñar si eso ya lo sé y a mí no me funcionó? Porque eso es lo que se escucha hoy. Hay desilusión en el corazón. Pero entonces ahora viene el Señor y habla en Hebreos y dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque nosotros somos débiles, y llega un momento en el cual a veces yo digo, hay cosas que resistimos, ¿verdad? Estamos en el caminar cristiano y resistimos los embates de la vida, resistimos, como decía el apóstol Pablo, naufragios, azotes, hablando espiritualmente, ¿verdad? Porque gracias a Dios no nos ha tocado, y Él mismo lo dice, en vuestra lucha, dice, contra el pecado, no habéis llegado al punto de derramar sangre, dice. El apóstol Pablo sí había derramado sangre, había sido azotado, golpeado, lo habían arrastrado fuera de las ciudades en algunas ocasiones, y decir, dejen ahí ese cadáver porque ya murió. Pero entonces ahora dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, dice, pero permaneció sin pecado. Y entonces ahora viene el Señor y dice, bueno, no creas que yo no conozco lo más profundo de tu corazón, porque hay lugares de nuestro corazón que muchas veces ni nosotros mismos conocemos. Viene David y en un salmo dice, Señor, líbrame de mis pecados, aún de los que me son ocultos, dice. Y en otro pasaje habla la Biblia y dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá?, dice. Entonces nosotros estamos caminando en nuestro camino y muchas veces no nos damos cuenta de situaciones, errores, pecados o cosas que nuestro corazón está ocultando, pero Dios sí. Recuerdo que uno de mis pastores, el doctor
Otoniel Ríos, que también lo recordaba mucho esta semana. Él hablaba y decía, el hombre en crisis, decía él, saca lo que tiene adentro de sí. Muchas veces nosotros estamos caminando y incluso podemos creer que somos buenos, incluso podemos creer que estamos bien con el Señor. Por eso la Biblia dice, si alguno cree estar firme, mire que no caiga. Pero cuando llegan situaciones que no comprendemos, a veces tristes, a veces adversas, a veces de enojo, a veces de malestar, nos puede pasar como le pasó a Juan el Bautista, que en el momento de crisis, en el momento de dificultad, llama a sus discípulos y les dice, miren, vayan y pregúntenle a Jesús si era Él el que había de venir o hemos de esperar a otro. Ahora, todo va bien en el Evangelio. Llegamos al Señor, somos tocados, somos perdonados, somos impactados, y realmente el que ha tenido un encuentro genuino con el Señor no puede negar que no hay nada que el mundo pueda ofrecer o dar que se compare a lo que Dios da, a lo que Dios trae a nuestras vidas. Yo recuerdo una oportunidad cuando era adolescente, era muy joven, y andaba con mi primo Gustavo en San Marcos, pero una amiga de él era reina de la localidad y le tocaba entregar el trono a una nueva reina, y dice, mira, nos invitaron para ir, dice. Y entonces fuimos, y cuando estábamos en ese lugar y había música y había fiesta y estaba el musicón y pum, tronaba y todo, por un momento el Espíritu Santo empezó a redarguir mi corazón y decía yo, bueno, sí, qué alegre todo lo que ellos hacen, qué alegre todo lo que ellos tienen. Quizá tienen bebidas que los alegran más. Muchas veces en otros lugares hasta hay comidas que los alegran más, cosas para fumar que los alegran más. Pero cuando yo estaba ahí metido, yo dije, empecé a recordar y empecé a visualizar los momentos en la presencia de Dios. Y yo dije, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, cuando Dios desciende donde estamos reunidos y Él nos habla, hay palabra y hay un toque especial de su Espíritu Santo, hasta nuestro corazón se quebranta y en algunas ocasiones empezamos a llorar de gozo, de felicidad, de algo inexplicable que está tocando nuestro corazón, y entonces decimos, no hay nada que el mundo pueda ofrecer o dar que se pueda comparar a lo que Dios viene a dar a nuestras vidas. Y entonces el que ha tenido ese encuentro genuino y verdadero con el Señor, de conocerlo a Él, como cuando hablábamos de la mujer samaritana la semana anterior, esa mujer sale corriendo y va a hablar por todo Samaria y a decir, hay un profeta acá, y dice que mucha gente se convirtió porque ella había sido impactada por ese toque de Dios. Ahora viene Pablo y le habla también a Timoteo y le dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, dice, el cual te fue transmitido o impuesto por la imposición de nuestras manos. Ahora es interesante ver que Timoteo había recibido ese fuego, pero ahora parece estar apagado, parece estar como cuando menciona la Biblia,
de aquel pábilo que humea. Dice, ¿han visto cuando soplan los pasteles de cumpleaños, verdad? El Happy Birthday to you, y sopla la persona y queda la velita así humeando. Y dice la Biblia que Dios no apagará el pábilo que humea, sino que busca que eso que quizá hemos perdido muchas veces, ese fuego del don de Dios, ese avivamiento, ese primer amor que le dice a la iglesia de Éfeso, vuelva a resurgir en nuestras vidas. Miren qué lindo, porque dice la Biblia que nosotros ahora amamos a Dios, pero lo amamos porque Él nos amó primero. Él tomó la iniciativa cuando nosotros no pensábamos en Él, cuando nosotros andábamos perdidos en nuestros propios planes, en nuestros propios afanes. Dios vino y vio nuestra condición y dijo, esta persona necesita llenar eso, que nadie más puede llenarlo, y se manifestó a nosotros. Y ahora nuevamente viene el Señor y dice, nuevamente quiero manifestarme una vez más a su vida. Que ese fuego del don de Dios que había sido impuesto a Timoteo se vuelva a avivar. Pero dice, aviva tú Timoteo, porque aunque Dios nos ama, no puede pasar sobre nuestra voluntad o sobre nuestro libre albedrío. Y en Apocalipsis también lo vemos cuando le escribe a una de las iglesias. Dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo, dice. Y me imagino al Señor ahí tocando. Como cuando le tocó a la amada de Cantares. Abre, amada mía, hermosa mía. Y ahí, tocando a la puerta de nuestro corazón. Y nosotros muchas veces, escuchando ese llamado del Señor, no, para ser cristiano así como Él, para que pase así como en esta iglesia, y empezamos a poner excusas, como puso esa mujer de Cantares, que decía, no, ya me eché mis ungüentos, ya estoy cómoda. Y yo me ponía a pensar que muchas veces, cuando nosotros somos necesitados, me imagino como aquellas personas que quizá están mendigando. El pastor Fernel usaba un término que decía menesteroso, dice. Cuando nosotros estábamos menesterosos, necesitados, estábamos ahí suplicando y buscando, incluso como dijo aquella mujer sirofenicia, aún los perrillos recogen las migajas debajo de la mesa, y esa mujer se humilló para obtener una bendición de Dios. Muchas veces cuando hemos estado en situaciones de necesidad, ahí estamos corriendo, ¿verdad? Señor, aquí estoy para servirte. Señor, aquí estoy para buscarte. Señor, ¿qué hago? Dime qué hacer. Pero habla la Biblia también y dice en un pasaje, crié hijos, los engrandecí, dice, y ellos se olvidaron de mí, dice. Y entonces cuando la necesidad ya está satisfecha, estamos como aquel rico que dice, mira, tengo muchas riquezas, he llenado mis graneros, tengo bienes para disfrutar, y disfruta ahora, alma. Y dice la Biblia que le dijeron necio, dice, porque esta noche han venido a pedir tu alma. ¿Y para quién será todo lo que has atesorado? Muchas veces esos afanes de la vida nos han alejado de Dios y nos han alejado del propósito principal de Dios. Y entonces me recuerdo que mi abuelito contaba y decía, se había alejado del Señor y había dejado de ir a la iglesia,
había dejado de buscar, había ido otra vez a su campo de fútbol a entrenar, a jugar, a hacer lo que a él le gustaba, a hacer lo que él quería. Yo me imagino a Timoteo cuando Pablo le escribe y le dice, mira, el ejercicio físico para poco aprovecha. Quiere decir que sí aprovecha un poco, no quiere decir que el ejercicio físico no aproveche en nada, porque dice para poco aprovecha, pero lo espiritual, lo eterno, tiene bendición no solamente aquí, sino también en la vida eterna, le dice. A veces en las empresas dice, tenemos que priorizar entre lo que es urgente y lo que es importante, dice. Muchas veces la gente se va por lo urgente, dice, pero había algo que era más importante que hacer. Y en nuestra vida espiritual así nos pasa, ¿verdad? Muchas veces vamos por lo pasajero, vamos por lo urgente quizá, pero no por lo importante. Y así estaba mi abuelito, yo lo recordaba esta semana. Y entonces dice, él contaba, que Dios en su misericordia y amor, así como nos está hablando hoy, porque hoy Dios ha venido para hablar a nuestras vidas, a los que nos ven en la transmisión, a los que estamos acá reunidos. No es casualidad de decir, yo he visto tu desilusión, he visto que te has alejado, he visto que no quieres saber nada quizá con el evangelio o con las iglesias, pero aquí estoy una vez más. Aquí estoy una vez más para darte otra oportunidad cuando creías que ya no había otra oportunidad y que quizá lo habías perdido todo. Y que quizá habías dicho, no, Dios ya no me va a aceptar así. Si yo hasta blasfemé, hasta negué a Jesús, así como lo hizo Pedro. A mí me impresiona que una de las primeras personas que el Señor va a buscar después de resucitado es a Pedro. Y eso me conmueve, porque digo yo, quizá yo como persona, quizá yo como pastor, no hubiera ido a buscar al que me negó, al que me traicionó, pero Jesús sí. Y Jesús nos está buscando hoy. Y cuenta mi abuelito, o contaba que una noche empezó a tener un sueño. Y Dios se le reveló en un sueño. Y él cuenta de lo que recuerdo aún del sueño, que él estaba como en una montaña y estaba como en una cueva, en un túnel que entraba a través de una montaña, y él empezó a caminar y empezó a correr hacia la luz. Y cuando llegó al fondo de la luz, él ve como arena resbaladiza, que él se para y ve que la arena corre o cae hacia abajo. Y luego empieza a oscurecer, y cuando está oscuro, él resbala y cae a un lugar y no podía ver porque había mucha vegetación y había mucha oscuridad. Y él se queda escondido detrás de un árbol, y de pronto empieza a ver una luz que viene, una luz a lo lejos. Y ve que venía una persona vestida con pieles de carnero, de oveja, como Juan el Bautista, que había salido al desierto, dice. Y traía una luz que venía alumbrando. Y entonces él de pronto puede ver que frente a él había un camino. Pero él no había podido verlo porque no tenía la luz. Y empieza a seguir a ese personaje hasta que llegan a lo alto de una colina y le dicen, mira, esa es la nueva Jerusalén, dice. Y entonces él le impacta tanto su sueño y entiende que
dice la Biblia que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que él dijo, no, Dios me está hablando para que yo regrese una vez más a la iglesia. Y entonces él regresó nuevamente a los caminos del Señor. Y él dice, quizá hubieron tormentas, quizá hubieron luchas, quizá hubieron dificultades, como pasó con los discípulos cuando iban en la barca, pero Jesús iba en la barca. Quizá fue como Pablo, porque no quiero mentirte hoy y decirte, no te preocupes, regresa y vas a ver que esto es Disneylandia, que aquí todo es color de rosa y vas a caminar sobre nubes. No, el mismo Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero también dice, pero confiad, dice, que yo he vencido al mundo. Y luego vemos a Pablo en Filipenses, que lo he repetido y a mí me impacta, porque Pablo en Filipenses está preso y dice, yo preso en el Señor, les digo, regocijaos en el Señor. Y otra vez os digo, regocijaos, porque la vida abundante no va a depender de las situaciones externas, sino que va a depender de la fiesta que el Espíritu Santo va a hacer dentro de nosotros, de esa comunión que nos va a conectar con esa vida espiritual, y en la cual vamos a decir, como dice la Biblia, ¿cómo está, hermano? Débil, hermano, pero dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Y entonces dice la Biblia también que Dios llama las cosas que no son como que fueran. Y entonces por eso es que Dios te está llamando hoy, nos está llamando hoy y nos dice, hijo, vuelve a tu primer amor. Lo hemos oído, ¿verdad? Tantas veces. Y a veces lo oímos, sí, ese versículo ya me lo sé. Pero cuando llega el rema, porque el rema es la palabra que se hace vida, la palabra que no es solamente un mensaje aprendido, un mensaje estudiado, un pensamiento de hombre, o que hoy nos tocaba estudiar esto, sino es cuando Dios de pronto viene, interrumpe el camino, se nos atraviesa como se atravesó aquel ángel con espada frente a la burra y Balaam, para interrumpirnos y decirnos, ahora, vuelve a tu primer amor. Y entonces vuelvo a este versículo que leíamos al inicio, porque me impresiona, porque mucha gente dice hoy, no, yo ya no quiero saber nada de Dios, o tal vez de Dios sí, pero de las iglesias no, y de los pastores menos, y de los de alabanza peor, y de los servidores tampoco. Y entonces miren lo que vuelve a hablar aquí, dice, pues el propósito de este mandamiento, dice, es el amor. Yo no sé a cuánto les gustan las historias de amor. A mí me gustan en lo personal. Y a veces cuando vemos películas, historias de amor, ayer nos contaban unas personas, unos hermanos, una historia de amor muy bonita de uno de sus hijos, cómo había conocido a su esposa desde kinder y luego se habían dejado de ver por muchos años y luego se vuelven a reencontrar y muy bonito. Y esas historias, la verdad que inspiran muchas veces y conmueven. Pero ahora hay una historia de amor que es la historia de amor más grande quizá que pudiéramos escuchar, de un rey que tenía todo,
de un rey, como a veces esas historias que vemos de los príncipes, pero este era rey de reyes y señor de señores. Y dice la Biblia que no escatimó el ser igual a Dios, dice, como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice, y se hizo siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántas veces estamos mendigando amor o cariño? Ay, por favor, alguien que me quiera, alguien que me dé cariño. Y tenemos el amor, hemos recibido el amor más grande que se puede recibir, que es el amor de Dios. Que Él dijo, yo voy. No escatimó. En otro pasaje dice, hablando ya de Dios, no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y entonces el Evangelio es un Evangelio de amor. Es una historia de amor. Y muchas veces nos hemos apartado, nos hemos alejado de Dios, porque miren lo que dice acá el verso 3, dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, dice, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, dice la Biblia en Mateo 25 que muchos siervos, cuando vieron que el Señor no venía, dice, empezaron a maltratar a otros criados, a otros consiervos. Oye, hoy hay muchos mensajes que están golpeando a la iglesia, que están legalizando al pueblo de Dios. Y entonces dice aquí Pablo, no, yo te pedí por favor que no entraran estas doctrinas. Y luego dice, ni presten atención a fábulas, ni a genealogías interminables. Y miren qué interesante, que acarrean disputas, dice. Es decir, controversias, pleitos. No, mira, es que según la Biblia, la salvación sí se pierde. No, la salvación no se pierde. Y ahí están peleando. Cuando Dios no nos ha mandado a pelear en esas cosas, dice. Más bien, dice acá, que edificación de Dios, que es por fe, dice. Así te encargo ahora. Y luego viene, y quiero ir terminando ya el día de hoy, y dice, pues el propósito de este mandamiento, el propósito de este evangelio que estamos siguiendo, no son esas doctrinas, no son esas fábulas, no son esos mandamientos de hombre, no es esa imposición o legalización. No, es que a mí me costó ser cristiano, ahora que le cueste a este también, como pasa en algunas empresas. El propósito del evangelio es el amor, y que nos enamoremos de él. Por eso dice la Biblia también que el cumplimiento de toda la ley: no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Todos esos mandamientos se pueden resumir en: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, porque si amamos a Dios, no queremos ofenderle. Y entonces dice, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el evangelio es este evangelio de amor, donde Dios quiere llenarnos de amor, porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces debemos ser llenados primero por ese amor de Dios que ha sido derramado abundantemente sobre nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, miren, yo quisiera que ustedes comprendieran la dimensión
del amor de Dios, dice, porque es muy grande. Se nos olvida que Él vino a morir por nosotros en la cruz. Y entonces, llenos de ese amor, vamos a poder amarnos a nosotros mismos y vamos a amar a nuestro prójimo. Entonces, si amamos a nuestro prójimo, no le voy a robar porque lo amo. No voy a codiciar las cosas que tiene porque lo amo. Y por eso es que el cumplimiento de la ley es el amor. Y aquí el apóstol Pablo se lo recuerda a Timoteo y a la iglesia, a todos nosotros. Y luego dice, bueno, es el amor, pero para que ese amor fluya, para que ese amor se desarrolle y crezca, dice, debe nacer, dice, de un corazón limpio, de una buena conciencia, dice, y de una fe no fingida, dice. El enemigo ha querido venir a manchar nuestros corazones. Ha querido venir a cauterizar nuestra conciencia. Lo hemos hablado en algunas ocasiones, ¿verdad? Hay gente que su conciencia le redarguye y dice, eso que hiciste no está bien, y dice, ya estoy cansado de sentir ese remordimiento, ¿no? Y cauterizan su conciencia. Y luego habla de esa fe, dice. En otra versión, en las Américas, dice, una fe sincera, dice. Una fe no fingida. Y ahora sí quiero ir terminando, dice, de las cuales cosas, dice, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Y hoy sí, apago mi Biblia y quiero decirte hoy en el nombre de Jesús que Dios te ama, que Dios te ama tanto que dio a su Hijo único, unigénito por ti, que Él conoce tu corazón, conoce lo más profundo, conoce tus desilusiones, conoce que quizá fuiste muy desilusionado, fuiste defraudado, fuiste traicionado, pero hoy está aquí nuevamente, tocando a la puerta, tocando. Como cuando toca en Apocalipsis y dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y él conmigo. Y él dice, recuerda aquellos momentos que pasamos juntos. Recuerda aquellos momentos cuando me decías que me amabas. Recuerda aquellos momentos cuando disfrutabas en mi presencia. Cuando yo también me deleitaba en ti, dice el Señor, en tu adoración, en tu alabanza, en tu obediencia, en tu gratitud, en tu servicio, en ese fruto de labios que confesaban mi nombre. Y el enemigo quizá vino en algún momento para decirte que habías perdido, que habías sido descalificado, que ya no había oportunidad para ti, porque te habías apartado por lo que habías hecho, porque te habías desilusionado. Pero hoy Dios viene a decirnos y a decirte nuevamente, yo estoy aquí, estoy a la puerta y llamo, estoy a la puerta y llamo, no estoy lejos, no estoy lejos, estoy aquí, estoy cerca, estoy más cerca de lo que tú crees. Y quizá muchas veces estuve ahí detrás, como
cuando caminó con los de Emaús. Los de Emaús iban caminando y hablaban con Jesús y no sabían que era Él. ¿Cuántas veces has hablado y es Dios hablándote? Y tú dices, sí, qué bonito, sí, eso lo estudié, sí, eso lo aprendí en el seminario teológico, pero es Dios hablándote. Pero hoy es el día. Hoy es el día como cuando el Señor dice, hoy ha llegado la salvación a este lugar. Hoy ha llegado la salvación a tu vida. Porque Dios quiere transformar nuevamente y hacer que disfrutes nuevamente eso. Cuando hemos probado lo bueno y después nos ofrecen algo que no es tan bueno, decimos gracias, pero yo ya probé lo que es bueno. Y tú has probado lo bueno. Y Dios quiere una vez más dártelo. Dios quiere una vez más dártelo. Oh, Ramaya Kira, Rababai Sanda, Rababas Tukeira. Ramaya Kira, Rababais Tukira, Ramamai Kanda, Rababaya Sira, Kira, Ramamas Tukeira. Allí donde estás, allí está el Señor hoy, al lado tuyo. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Siéntelo y abre hoy esa puerta de tu corazón. Abre hoy esa puerta de tu corazón. Vuelve, vuelve, vuelve. Dame, hijo mío. Dame, hija mía, tu corazón. Eso es lo que el Señor quiere. Eso es lo que el Señor quiere. Sobre todas las cosas. Eso es lo que el Señor quiere. Como esos enamorados, como esa historia de amor. Dice, si un hombre diera todos sus bienes por amor, de cierto lo menospreciaría, dice. Dios quiere nuestro corazón y nuestra vida. Oh, Ramaya Ramamas, Tukira Rababai, Ramamai Sanda. Y Rarabaya Kira Ramamais, Tukira Rababai Saya, Ramamas, Tukeiro Rababai Sara. Ay, Rabaya Kira Ramamai, Kira Rababas, Tukeiro Ramamaya Sanda. Recibe, recibe en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, para el Señor no hay distancias, no hay tiempo, ni distancia, ni lugar. Ahí sobre tus rodillas hoy recibe. Oh, Ramay, Kira más, tuya, Kira Rababai, Santa Rababas Tukeiro. Oh, Rabaya Saya, Kira Ramamay, Santa Ramamaya, Kira, llénate, llénate hoy, llénate, llénate de lo que Dios trajo hoy para ti, de ese banquete, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, dice. Hoy se adereza una mesa delante de nosotros. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, papito. Gracias, papito. Gracias. No queremos parar el día de hoy.
No queremos parar el día de hoy porque hay una presencia de Dios tan linda acá. Gracias, papito lindo. Gracias. Oh, te alabamos, Señor, te bendecimos. Gracias porque tú nos amaste primero. Gracias porque tú nos entiendes en nuestra desilusión, en nuestro alejar, en nuestra debilidad. Tú nos atraes, Señor, una vez más, Señor, con esos lazos de amor. Gracias, papito lindo. Gracias, gracias. Gracias, Señor. En nombre de Jesús.